Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Bueno, mi hermano Carlos Rodríguez, creo que lo tienen un poquito más de reconocimiento. Les envía muchos saludos. Está hoy predicando en Aposento Alto Orquídeas y me dijo, por favor, envíale muchos saludos a la iglesia. Como ya les dijeron, mi nombre es Cristian Ramírez. Conozco al Señor desde que tenía 17 años y ha sido un privilegio enorme a lo largo de estos muchos años conocerle, amarle y poder servirle. En este momento, el Señor me ha dado el privilegio de poder servirle como uno de los ancianos en Aposento Alto a sus pies, en la autopista norte con 163 y como director del Instituto Bíblico Fiel. Y uno de los gozos más grandes que puedo tener como siervo es poder estudiar la palabra del Señor y poder traerla esta mañana para ustedes. Así que espero que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y nos permita entender su palabra. ¿Alguna vez usted ha andado en un bosque o ha caminado por entre un bosque de esos bien frondosos y espesos? A los que les gusta la naturaleza, caminar por un bosque es un evento especial porque hay millones de cosas que descubrir a lo largo de toda la caminata. Uno entra por un pequeño caminito y empieza a sorprenderse de cada detalle, de cada uno de los árboles, de la corteza, de la forma que tiene, de las diferentes formas que tienen las hojas, de los diferentes animales que usted puede ver y entender. Y se podría perder y quedarse uno horas y horas examinando nada más un pequeño metro cuadrado de todo el bosque. Pero hay otra manera de contemplar la hermosura de un bosque. Una manera que no siempre nosotros tenemos la oportunidad, pero que también es muy hermoso. ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de viajar en avión y poder ver por la ventana el paisaje abajo? ¿Sí? ¿Ha podido verlo? Levante la mano si está visto algo así. Es impresionante porque es una perspectiva completamente diferente. Ya no se ven tanto los detalles, pero se ve la majestuosidad. No se ven cada una de las hojas, pero se ve la extensión de todo el bosque. No se ven cada uno de los animales, pero se puede apreciar la grandeza de la creación. Con la palabra de Dios sucede exactamente lo mismo. Es tan hermosa, es tan increíble, es tan maravillosa que podríamos navegar por solamente 1 o 2 versículos y examinar cada uno de los detalles, cada una de las palabras, cada una de las cosas que Dios quiere transmitirnos y quedarnos horas y horas en ella. Pero también hay otra manera de poder ver la palabra de Dios y es dar unos pasos hacia atrás y ver no solamente un versículo, sino varios capítulos. ¿Y qué tienen que decirnos a nosotros? Hoy tengo un reto para ustedes y es tomar una vista panorámica de uno de los pasajes que ha impactado mi vida profundamente cristiana en el Señor. Y es en el libro de Romanos, capítulo 6, 7 y 8. Entonces, no vamos a ver con detalle, porque imagínense cuántas horas estaríamos acá en semejante precioso capítulo, pero sí queremos darnos un paso para atrás y poder ver la vista panorámica de 3 pasajes que han marcado definitivamente como doctrina lo que es la vida cristiana, lo que significa cómo luchamos como creyentes en esta vida. Cómo Dios define nuestra santificación y está obrando en nosotros para hacernos más santos. Así que si tiene su Biblia ahí con usted, por favor, háblala a Romanos capítulo 6 y vamos a estar andando entre el 6, 7 y el 8 durante esta mañana. Romanos 6, 7 y 8 hablan acerca de la libertad, la victoria y la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Permítame empezar con 2 imágenes, 2 hombres, 2 personas que de pronto usted dice no pueden ser la misma persona. En Romanos capítulo 7, versículo 11, empieza una descripción de la siguiente manera. Dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Luego en el 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. En el 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. En el 23,
Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Muchas veces cuando un creyente piensa en la lucha con el pecado, se siente muy identificado con algunos de estos pasajes. Esa miseria que a veces sentimos como creyentes de sentir que no podemos superar alguna dificultad o algún pecado que nos estorba en nuestra vida espiritual. Esta imagen del primer pedazo en Romanos 7 es la imagen de un hombre que pareciera estar en derrota. Es la imagen que pareciera de un hombre que pareciera estar cultivando muerte en su vida. O quizás la imagen de un hombre que definitivamente no tiene libertad, sino que pareciera estar esclavo al pecado. Es triste, pero muchos de nosotros como creyentes vivimos como si esa fuera la realidad de nuestras vidas. Qué bueno es Romanos 7, qué bueno esos pasajes de la Biblia donde se identifican nuestras fallas y donde encontramos un eco de nuestra naturaleza. ¿Cuántos de ustedes no han sido consolados por un salmo de aquellos de lamento donde el salmista levanta su voz y dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Escúchame, mira mis lágrimas, mi almohada es como un pozo lleno de lágrimas. Y leemos eso en la palabra y nos decimos: así me siento, así estoy yo. Y cómo esos pasajes nos llevan a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros de pronto no hemos recibido un consuelo de Romanos 7 al ver la lucha en contra de nuestro pecado y decir como que sí, así me siento algunas veces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero haríamos mal en quedarnos solamente con la imagen del capítulo 7. Si lo único que usted tiene en mente de la lucha del cristiano con el pecado es el capítulo 7, tendrá una desfiguración completa y absoluta de lo que Cristo y lo que Dios realmente quieren hacer en la vida del cristiano. Porque hay otra imagen. Mire un par de pasajes diferentes conmigo. En Romanos capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente. Después del 1 que dice: ¿pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde? Y la respuesta es en el versículo 2: de ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el 6 al 7 dice: y sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos, ¿qué? Esclavos del pecado. Versículo 7 dice: porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Pero ahora, habiendo sido libertados, en el 6:22 dice, del pecado, hemos hechos siervos de Dios. Tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y otro más, en el 8:1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué imagen tan diferente, ¿no le parece? La imagen que nos pintan esos versículos es una imagen completamente contraria. En lugar de esclavitud hay libertad. En lugar de muerte hay vida. En lugar de desesperanza hay esperanza. Y en lugar de derrota hay victoria. Lo que yo quiero compartirles esta mañana, hermanos, es que la palabra nos enseña que aunque la lucha contra el pecado es real y aunque hay un estorbo real en nuestra carne que muchas veces se opone a la voluntad de Dios, la obra de Cristo Jesús es tan grande, es tan absoluta, es tan magnífica y poderosa que el creyente es capaz, es posible que pueda vivir en vida, en libertad, en esperanza y en victoria por Cristo y en el Espíritu Santo. Así que espero que a medida que exploramos este precioso pasaje, usted pueda salir de esta mañana convencido de la obra que Cristo ha hecho para que usted pueda experimentar la bendición que Él ha ganado por usted. Miremos entonces nuestro primer punto. Cristo nos ha llevado de la esclavitud a la libertad. De la esclavitud a la libertad. Acompáñame al capítulo 6 de Romanos y leamos el versículo 1.
Pablo comienza diciendo entonces lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Esta palabra o esta pregunta es una pregunta bien elemental de Pablo, porque él viene haciendo una defensa acerca de cómo es el cristiano salvo, cómo puede ser justificado, cómo es posible que Dios vea a hombres pecadores, como lo dijo en Romanos del 1 al 3, donde todos son pecadores, no se salva ni uno solo. Y si ni uno solo se salva, ni siquiera los que tienen la ley, la gran pregunta es entonces, ¿y cómo pues puede una persona agradar a Dios? ¿Cómo puede una persona acercarse a Dios? La respuesta en el 4 y en el 5 es por medio de la justificación, que es a través de ¿quién? De Cristo Jesús, por medio de la fe en lo que Él ha hecho por nosotros, en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y entonces Pablo dice, no es la ley, no son las obras, no es las acciones que estamos realizando, no es qué tan bueno yo sea o cómo me comporte, o si viví una semana sin pecado o un mes sin pecado, que no creo que mucha gente o alguien lo pueda hacer. No se trata de esa la manera en la cual somos justificados, sino es por la gracia, es el don, es el regalo no merecido que Dios en su infinita gracia ha querido darnos a nosotros los hombres por medio de la obra de Jesús. Y alguien podría preguntarse entonces, bueno, pues si no toca hacer nada, y si las acciones no salvan, y si no importa lo que haga, igual Cristo me salva. Pablo hacía la pregunta, de pronto hay un salto lógico. No sé si algún oponente estaría haciendo esa pregunta, o Pablo anticipa lo que la persona pueda decir. Pero hace la pregunta, y entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el versículo 2. De ningún modo. Lo primero que el creyente tiene que entender, lo primero que yo espero que usted salga esta mañana con claridad en su corazón, es que somos llamados a una vida diferente. El pecado no se trata simplemente de un moralismo, de esto está malo y esto es bueno, de que usted llegó al cristianismo y encontró una nueva cantidad de reglas en su vida, como no fumar, no beber, no hacer esto, no hacer lo otro, y que ahora usted vive una vida moralista porque ha encontrado una nueva serie de listas para ser más bueno. De eso no se trata la palabra de Dios, y de eso no se trata el precioso evangelio. Se trata de que hemos vivido y tenemos ahora una vida diferente, que va hacia la vida, que va hacia la bondad, que va hacia lo que es Dios y el plan original de Dios. Cuando yo le hablo a usted aquí de pecado, no quiero que usted se imagine a Dios con una simple, llana lista de todas las cosas buenas y todas las cosas malas, siendo como un simple juez moral de decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, alíñate, 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 porque si no, no vas a cumplir con mi estándar. No se trata de eso. Eso es una distorsión del carácter de Dios. Nuestro Dios, en principio, es un Dios que es bueno. Usted lo lee en Génesis. Cada vez que Dios hace algo, lo contempla y dice, y Dios vio que era bueno. ¿Por qué todo lo era bueno? Porque venía de un Dios bueno. Toda buena dádiva, todo don de lo alto proviene ¿de quién? Del Padre de las luces, de Él. Todo lo hace bien, todo lo que Él tiene es bueno. Su voluntad es buena. Su voluntad da vida. Su voluntad da propósito. Entendamos esto entonces, que el pecado es la decisión del hombre de dejar de andar bajo la bondad del Señor y de andar bajo el propio camino del hombre, alejándose de la bondad y yendo por un camino de maldad que lleva a la muerte y no a la vida. Así que cuando Dios nos pide a nosotros vivir en santidad, cuando Dios nos anima a nosotros a procurar su voluntad, no lo hace simplemente porque tenga una lista moral sobre Él mismo que dice todos tienen que obedecer esta lista moral. Él lo hace porque Él es bueno y anhela que todos sus hijos y la esperanza que toda la creación pudiera llegar a salvación. ¿Para qué? Para recibir la bondad. Para recibir la bondad. Entonces, en el versículo 2, Pablo dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Piense un minuto en eso.
Porque Pablo está hablando acá de algo muy importante. Si usted quiere vencer el pecado, si usted quiere vivir en la libertad que Cristo tiene, no comienza con sus obras. Usted no comienza con más empuje, con más agarre, con más determinación. No se comienza por ahí. Primero usted tiene que transformar algo aquí en su mente y es su identidad. ¿Quién es usted en Cristo? Si usted no se ha aferrado, si usted no se ha puesto fuerte sobre esa base de quién es usted en Jesús, no va a poder vivir la libertad que Dios ha comprado para usted. Y Pablo nos dice por medio de un ejemplo entonces esto, que nosotros estamos identificados con la muerte y con la resurrección de Cristo. Ojo, no son con nuestras obras, sino con la obra de Jesús. Así como lo fue para la salvación, lo es para nuestra santificación. Mire lo que dice Romanos 6:2 nuevamente. Hemos muerto al pecado, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego en el 3 y el 4, mire tan preciosa esta imagen que Pablo nos empieza a dibujar. ¿No saben ustedes que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Entonces nos introduce a una imagen que si usted es cristiano, que si usted es creyente, espero que o ya lo haya tomado esa determinación o que usted ya ha sido testigo de este evento tan hermoso de la iglesia local que es el bautizo. El bautizo es una representación externa de una realidad interna. Es una representación de una persona que está hundiéndose en las aguas. ¿Y qué pasa si dejamos a esa persona hundida en las aguas un buen rato? Ahí se ahoga, de ahí no vuelve a salir. ¿Sí? Y a mí me gusta cuando bautizo dejarlos un poquito de tiempo. No mucho, pero un poquito. Porque estamos simbolizando que junto con Cristo, Cristo murió y fue sepultado. Él sepultó. Y nuestro bautismo es cuando yo declaro delante de la iglesia una realidad que ya ha pasado en mi corazón. Yo he dicho, yo me identifico, yo creo que la muerte de Cristo es mi muerte. Que como Cristo murió, yo he muerto. ¿A qué? Ya lo vamos a ver. Pero me estoy identificando con Él, no con la obra mía, sino con la obra que Cristo hizo. Y al salir de las aguas, comienza una vida nueva. Así como Cristo Jesús fue resucitado a un cuerpo glorioso, a una nueva esperanza, a la gloria de su Padre. De la misma manera, el creyente está diciendo eso mismo. El creyente está diciendo que él mismo también con Cristo ha sido sepultado y ahora tiene una vida nueva. Identidad. ¿Quién soy yo? No soy simplemente un maestro, un obrero, un ingeniero, un profesor, un pastor, un estudiante. Soy más que eso. No soy simplemente un colombiano, un americano, un chino. Soy más que eso. Soy un ser humano que se ha identificado con Cristo, que ha hallado una nueva identidad, que ha hallado una nueva persona con la cual identificarse e igualarse. Su muerte y su resurrección. ¿A qué morimos? Mire lo que dice el versículo 6 y el 7. Romanos 6:7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, ¿quién fue crucificado con Cristo? Mi yo, el yo anterior, el viejo hombre, mi antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, fue mi antigua manera de vivir lo que me alejó de Dios. Y lo que yo reconozco cuando acepto a Cristo es que mi antigua manera de vivir estaba completamente en contra de la voluntad de Dios. Nuestros hermanos leyeron un pasaje en Tito precioso acerca de cómo éramos antes que no veníamos a Cristo. ¿Y cómo éramos? Malvados, prácticamente enemigos de Dios, opuestos a su voluntad. Y ese es nuestro viejo hombre. Uno requiere un gran grado de humildad cuando llega a la salvación. Porque cuando llegamos a la salvación estamos humillándonos y diciendo, todo esto que yo era, no era bueno.
No es lo agradable. No es lo que al Padre le gusta. Necesito una vida nueva, pero no la puedo lograr. Pero yo solo no puedo cambiar. Pero ¿qué hago si esto es lo que yo soy? ¿Cómo cambia usted lo que usted es? De ahí de pronto viene una buena excusa que a veces dan las personas que dicen, pues yo soy así. Yo soy así. ¿Y sabe qué? Esa palabra es muy cierta antes de que usted sea creyente. Si usted no es creyente, usted es así. Usted es una persona condenada a vivir bajo la esclavitud de su pecado. Pero la gran maravilla del Evangelio es que en Cristo ese viejo hombre fue crucificado. Murió. Dejó de ser. Y uno se pregunta, ¿y ahora quién soy? Entonces, si todo lo que yo era, si la vieja persona que yo era está muerta, ¿quién soy ahora? Ahora hemos sido resucitados con Cristo y somos nuevas criaturas, un nuevo hombre, una nueva esperanza, una nueva manera de vivir. Y eso es una verdad tan básica, hermanos, tan básica, pero tan importante para luchar en contra del pecado y para experimentar la libertad. Que cuando nos enfrentamos con, llámele usted lo que sea, la lucha que usted tiene con el pecado, sea ira, sea chisme, sea pereza, sea lujuria, lo que sea que ya en nuestras vidas y que sea esa lucha constante. Hoy usted puede mirar ese pecado y decir con tranquilidad, ese ya no soy yo. No piense, yo soy así. Así nací, así me crié, así moriré. Tenemos que primero cambiar esa mentalidad en nuestro corazón, en nuestra mente y decir, ya no soy ese. Ahora tengo una vida nueva. Mire de dónde viene esa vida nueva. Vuelva al capítulo 5. Al versículo 5 del capítulo 6. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también, ¿qué? En la semejanza de su resurrección. Y entonces el versículo 11 nos presenta una realidad hermosa. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. El versículo 11 dice, así también ustedes, considérense como muertos. ¿Y qué hace un muerto? Nada. El muerto no puede hacer nada. Y dice que estamos muertos ¿a qué? Al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa realidad. Qué hermosa realidad. Que hemos pasado de esa muerte a una nueva vida. Y perdón, me equivoqué porque este primer punto es de muerte a vida, no de esclavitud a libertad. Pero mire cómo hemos pasado de muerte a vida. Antes, nos dice también Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí, quietos, bañados en el pecado, sin poder salir de ellos, sin poder alguno para no pecar. Pero la realidad del Evangelio, el poder de lo que acabamos de celebrar con la Santa Cena, la realidad de que Cristo murió y resucitó, es que yo también morí y resucité. Esta vieja manera de ser ha quedado en el pasado y es como si usted saliera de la tumba. ¿Usted se imagina ser Lázaro? ¿Usted se imagina alguna vez se ha puesto a pensar cómo sería haber sido Lázaro? Estar muerto ahí, frío, medio podrido en medio de esa tumba, atado de pies y manos y de repente como que despierta y escucha, Lázaro, levántate, anda. No, ¿y cómo le hago caso a Jesús aquí? Como que yo no sé cómo salió Lázaro, si saltando o cómo fue, pero cuando le quitan esas vendas, Lázaro vuelve a vivir. ¿Y usted se imagina que Lázaro dijera, no, yo estaba mejor, espéreme, estaba mejor en el otro lado, y se volviera a entrar a la tumba y se acostara y se quedara quieto? No, Lázaro vuelve a vivir y yo creo que inmediatamente celebró, se alegró, quiso comer con sus hermanas, celebrar con Cristo, vivir esa vida nueva que ha tenido. ¿Sí ya? ¿Por ahí? Sí. Listo. Ustedes tienen un ejemplo precioso de eso en medio de ustedes. Es un milagro para mí cada vez que yo veo a Ovidio y veo la vida nueva que el Señor le regaló.
y el ánimo, el entusiasmo y la alegría de vivir y de servir al Señor, que viene aún más cuando uno experimenta la muerte tan de cerca. Porque quiere uno vivir. Hermanos, nuestra lucha en contra del pecado, que es real, que es cierta, tenemos una lucha en contra de este pecado aquí. Recordemos que tenemos vida. No nos fijemos tanto en el pecado y en el hombre antiguo que estaba antes de nosotros, en sus tentaciones y en su maldad. Qué tonto sería para una persona que ha resucitado estar diciendo, ay, me acuerdo cuando estaba muerto, pero tan feo que olía, pero tan terrible que era, y perderse la oportunidad de vivir. El que ha resucitado está llamado ¿a qué? A vivir. Y nosotros estamos llamados a vivir para Dios. El creyente que entiende esto, el creyente que vive en la vida que Dios le ha dado, es un creyente que dice, voy a aprovechar cada oportunidad. Voy a aprovechar cada momento. Mi vida, mi trabajo, mi familia, lo que hago, lo que pienso, ahora lo vivo diferente. Porque ya no vivo para el viejo hombre, sino que vivo para Dios. Y este cambio de perspectiva, este cambio de mentalidad nos permite disfrutar la vida eterna, la vida preciosa, que no la has ganado tú, la ganó el Señor. Pero que tú tienes que decidir vivirla y aprovecharla. Dios te dio la vida, pero tú tienes que vivirla. Él no la va a vivir por ti. Él te ha dado el regalo. Tú tienes que apreciarlo, tú tienes que disfrutarlo. Segundo punto, de cómo vivimos en este regalo precioso del Señor. Ya dijimos que pasamos, o Cristo Jesús nos ha llevado de la muerte a la vida. Y ahora sí, qué pena con ustedes, Cristo Jesús nos ha llevado de la esclavitud a la libertad. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Qué significa esta idea de ser esclavos? 6:16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? En otras palabras, ¿qué significa ser esclavo? Ser esclavo significa obedecer y no tener la opción, sino que tengo que obedecer. Esa es, no tengo opción. Un esclavo le dicen, levántese a las 4 y no le puede decir a su amo, temprano, uy no, a las 8. No, si el esclavo le dijeron a las 4, adivine qué, tiene que pararse a las 4. Su voluntad no es suya, su voluntad es de su amo. Y la palabra dice, y me encanta que ya hayamos leído Tito 3, porque Tito 3 también lo dice, que éramos esclavos a nuestras pasiones, esclavos a ellas. En otras palabras, Agustín lo ponía de esta manera, no puedo no pecar. No puedo no pecar. Tengo un deseo, tengo que cumplirlo. Entonces se ponía antes de mal genio, tenía que explotar. Tenía un pensamiento lujurioso, tenía que cumplirlo. Tenía un pensamiento de envidia, tenía que manifestarlo. Simplemente no había opción en nosotros. Habrá alguna medida de dominio propio dentro de la naturaleza humana, pero la realidad es que vivíamos esclavos de nuestros pecados, de nuestras pasiones. Y creo que esa es la sensación que muchos de ustedes sienten. Yo creo que si usted ha llegado a Cristo hoy, usted se da cuenta que antes de su vida en Cristo, usted ni siquiera pensaba que había otra opción. Yo creo que ni siquiera la consideraba, que había una manera diferente de vivir, porque lo que hacíamos era todo lo que teníamos. Pero mire qué diferencia tan grande ha hecho Cristo. Mira lo que dice el versículo 17 y 18 del capítulo 6. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Se han hecho siervos de la justicia. Y eso son grandes noticias, hermanos. Son grandes noticias, porque hemos sido libres. Teníamos un amo cuyo único propósito era traer muerte a nuestras vidas. Y esa era nuestra carne. Ese era el fruto. De hecho, esa es la manera en la cual termina este capítulo. Nosotros muchas veces recordamos Romanos 6:23 como un versículo de evangelismo, ¿cierto? Porque la paga del pecado es
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero considera el contexto de ese versículo. Precioso versículo, pero considera el contexto. Este contexto está hablando a hermanos, a creyentes, para que consideren el no entregar su vida nuevamente a la esclavitud del pecado, sino que más bien decidan vivir bajo la servidumbre o la esclavitud de la justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el nuevo amo que quiere gobernar nuestras vidas, lo que quiere es darnos vida, vida. Y aquí hay una segunda realidad, que en Cristo, en la cruz, aquellos que creemos en Él, nuestras cadenas son rotas. Y ahora paso de no puedo no pecar a poder decir puedo no pecar. Soy libre. Puedo decidir ya no ofrecer mi vida a este pecado en el cual estaba, sino ofrecer mi vida a un nuevo amo, a una nueva persona que tiene una mentalidad diferente para mí, que no me quiere destruir, sino que me quiere dar vida. Piensa en esto. Cuando Jesús describe al enemigo, a Satanás, lo llama como el ladrón, ¿cierto? ¿Y qué vino a hacer el ladrón? A robar, a matar y a destruir. Y mire su propia vida antes de Cristo. Y mire el rumbo de este mundo. Y dígame si esa no es la realidad cuando nosotros simplemente seguimos el deseo de nuestro pecado. El fin de las decisiones que tomamos alejadas de la bondad de Dios terminan siendo muerte, destrucción y robo. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen? ¿Cuántas vidas no se acaban? ¿Cuántas personas no se alejan de la gracia de Dios y reciben la maldad de sus vidas? Nuevamente, Dios no solamente quiere que te acerques a Él y quieres que vivas de cierta manera porque quiere darte una lista moral. No, más allá de eso. ¿Qué dijo Jesús? He venido para que tengan vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Y esa vida en abundancia no solamente es en la vida eterna que anhelamos que llegue pronto. Es una vida en abundancia aquí, ya, ahora. No en prosperidad y sin sufrimiento, porque en el mundo tendremos aflicción. Eso también lo dijo el Señor. Pero esa vida abundante de gozo, de alegría, de propósito, de salir de mí mismo, de dejar de vivir la vida solamente para mí, mis propósitos, mis metas, mis sueños, mis placeres, y poder vivir para Dios y para los demás. Y encontrar que es mucho mejor y es mucho más feliz aquel que da que aquel que recibe. Y tener una vida nueva en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Y es precioso, hermanos, porque Dios quiere darnos esa vida eterna y por lo tanto nos ha librado. Nos ha pasado de la esclavitud a la libertad. Y ahora tú y yo podemos, en la gracia de Dios, el acercarnos a Él y, como lo va a ver más adelante, presentar nuestros miembros, presentar tu cuerpo, presentar como quién eres. Ya no al servicio del pecado, para muerte, sino al servicio de la justicia de Dios, para que puedas obtener vida. Vida para ti y vida para otros. Tercer punto. Cristo nos ha llevado de la ley a la gracia. De la ley a la gracia. Mira lo que dice el 6:14. Ahora, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y esto qué significa? Supongamos que usted entiende y dice, es correcto, no quiero pecar, quiero vivir una vida diferente, quiero poder agradar a Dios, quiero vivir para Él. Y podríamos caer, como lo hemos hecho muchos de nosotros, en decir, ok, denme una lista de las cosas que tengo que hacer. Entonces, voy a ir a la iglesia, voy a leer mi devocional, voy a hacer esto, voy a dar las ofrendas, y entonces encuentro que mi justicia o mi vida se encuentra reducida en cumpla estas reglas, cumpla estas leyes, y me devuelvo a un legalismo en mi vida,
tratando de vivir por la ley, la gracia que Dios me ha dado. Tratando de que aunque fui salvo por la fe, ahora pareciera que fuera santificado por la ley. Y Pablo entendiendo esto, Pablo entendiendo la lucha del creyente y entendiendo también que él les ha venido diciendo en los capítulos anteriores que la ley no justifica, que la ley no ayuda, que la ley no salva. Pablo entendiendo todas estas cosas, gracias, les dice a ellos que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es diferente, hermano. Es muy diferente vivir su vida para Cristo y tener cambios en tu vida que son dados por la gracia de Dios a que sean dados por la ley humana. Tú puedes cumplir una ley humana por un tiempo, mientras te gusta, mientras sea agradable, mientras estés de acuerdo con ella, mientras sea fácil. Pero en el momento en que ya no, vas a echar esa ley a un lado. Pero cuando tú eres transformado por la gracia de Dios, no hay un cambio externo, hay un cambio interno en el corazón. Y mis acciones son dominadas por la gracia de Dios, por la transformación que ha hecho, porque he cambiado mi manera de pensar, porque mis afecciones y mi corazón ahora están puestos en otro y ya no en aquello que estaba buscando, y mi vida es diferente. Y sí, termino cumpliendo la ley, porque la ley es buena, porque la ley refleja el carácter de Dios. Termino cumpliéndola, pero no es mi meta. No es mi propósito, no es mi medio de santificación, sino es la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 7. Llegamos al capítulo 7 y mire lo que dice el versículo 4 y 6. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro. Aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que, ¿qué? De que llevemos fruto para Dios. Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces, pare un segundo ahí y examine lo que la ley hace. La ley determina y la ley dice claramente, esto es bueno y esto es malo. Esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que a Dios no le agrada. La ley da una determinación muy grande de la voluntad de Dios. Pero Pablo está diciendo qué efecto o qué ayuda tiene la ley para la lucha contra el pecado. La respuesta de Pablo es no mucha. Ese ejemplo yo creo que ustedes lo han escuchado, si ya han pasado por ese pasaje, lo han escuchado varias veces, pero cuando Jaime Fleming me lo explicó a mí por primera vez se me quedó también grabado en la cabeza, y es, ponga un tarro de galletas en medio de la cocina y no le diga a nadie que hay galletas. Y le apuesto que ninguno de sus hijos ni siquiera lo va a determinar. Es una cosa más que está regada y que mamá la recoge en algún momento. Pero anuncie usted y diga, esta es la caja de galletas de chips de chocolate que acabo de hornear. No se van a comer ni una galleta y déjela en medio de la mesa. ¿Y qué va a pasar en el corazón y en la mente de todos los que están en la casa? En lo único que van a poder pensar todo el día es que hay galletas. Hay galletas. Y de pronto baja papá a las 11 de la noche y va a abrir la caja de las galletas y se encuentra que también están los otros dos niños esperando a que la abría. ¿Por qué? Porque la ley tiene ese efecto en nuestra carne, en la maldad. Ese dicho que dice el mundo de que lo prohibido es más llamativo o más sabroso o más como lo quieran llamar. Es una declaración real de lo que la carne hace cuando escucha la ley. Aunque la carne sabe que esto es malo, que produce muerte, el simple hecho de decir, no lo hagas, lo coloca en mi mente y ya yo quiero hacerlo. Lo quiero hacer. Y muchos de nosotros como cristianos a veces luchamos en contra del pecado por medio de la ley. Y nuestra mente se enfoca en decir, no debo hacer esto, es que no debo ponerme al genio, es que no debo decir mentiras, es que no, y no debo hacer esto, y no debo hacer eso, y no debo hacer esto. ¿Dónde está tu mente? Está en el pecado. Tu mente, tu atención, tus fuerzas están enfocadas en lo que no debes hacer. Y eso no da victoria. Eso no nos permite vencer el pecado. Por eso nos dice, no se trata de la ley, se trata de la gracia.
no de lo que no puedes hacer, sino de la vida nueva y las nuevas oportunidades y la bendición de lo que ahora sí puedes hacer para Dios. No se trata de enfocarte en la esclavitud en la cual estabas y en la imposibilidad de cumplir con esas normas, sino se trata de ver en Cristo ahora tengo una vida diferente. Tengo opciones para vivir para vida, para justicia, para obtener la bendición que Dios quiere para mi vida a través de Cristo Jesús. Y entonces cuando yo pienso de esa manera, ¿dónde está mi mente? En Cristo, está en Dios. Y ni siquiera empiezo a pensar en lo que no puedo hacer. Y esta es una vida diferente para el cristiano. Es diferente. La ley no libera. El pecado se aprovecha de la ley. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 7. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces, el versículo 6 nos llama a una realidad diferente. El 7:6 nos llama a vivir no por la ley, sino por la gracia, por el Espíritu de Dios. 7:6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En lo nuevo y no en lo viejo. No fijarnos en vivir en lo que antes era, sino aprovechar lo nuevo que Dios ha traído. Lo nuevo es el Espíritu de Dios. Y la manera hermosa, increíble en que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Y ahora nos llena del Espíritu, quien nos guía a hacer la voluntad de Dios y a vivir como Jesús vive. Y ese es el secreto de nuestro último punto. Que Cristo nos ha llevado de la derrota a la victoria. De la derrota a la victoria. Y escúcheme, yo os quiero reconocer que luchamos. Leía al principio cómo nuestra carne se opone a la voluntad de Dios. ¿Recuerda esa imagen que se describe en el capítulo 7? En el versículo 14-15 dice, yo sé que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. El creyente tiene una realidad nueva y diferente que antes no tenía. Usted antes podía hacer algo y de pronto no tenía ningún remordimiento. Pero ahora el Espíritu Santo en nuestro interior nos convence, nos da realidad de quiénes somos y que somos nuevas criaturas. Y ahora pecamos, nos equivocamos, fallamos al Señor y nos sentimos mal. Nos damos cuenta del daño que hicimos a nosotros y muchas veces, porque el pecado tiene ese efecto, a la gente a nuestro alrededor. Y decimos, pero ¿por qué? Yo no quiero esto. No quiero esto. Yo quiero algo diferente para mi vida. Así que hay una realidad. Mientras que estemos en esta tierra y usted y yo seamos de carne y hueso, y bueno, yo tengo mucho más que carne y hueso acá también, esta carne siempre tendrá una inclinación hacia escoger lo malo. Y esto hace parte de nuestras vidas. Yo no me lo puedo quitar. Anhelo el día en que el Señor glorifique nuestros cuerpos y no sea más parte de nuestra realidad. Pero mientras que usted viva, usted es inclinado por su carne a actuar de esa manera. Mira lo que dice el versículo 18 y 19 del capítulo 7. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y es una realidad. Si usted en algún momento de su vida cristiana se ha sentido como Pablo lo describe en el versículo 22 al 24 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no sé si usted le ha pasado. Esa séptima vez en que se puso de mal genio y gritó donde no quería gritar. Esa vez en la que su mente lujuriosa lo llevó a mirar lo que no debía mirar y a hacer lo que no debía hacer. Esa vez donde su envidia lo llevó a hablar nuevamente mal de otra persona cuando usted sabía que no debía hacerlo. Y dice, pero hoy, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, es una realidad que el creyente lucha con el pecado. Es una realidad de que esto se parte de nuestras vidas. Pero no es donde nos quedamos. No es donde nos quedamos. Pablo simplemente dice, es verdad, todos nos sentimos así en algún momento.
pero no es nuestra norma. No es como el creyente debía vivir constantemente, porque inmediatamente, si usted se fija, justo después del versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Inmediatamente hay una respuesta. ¿Qué dice el versículo 25? Gracias a Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la respuesta. Y podemos llegar a sentirnos miserables, pero nunca te quedes sintiéndote miserable. Qué bueno que te sientas miserable por el pecado. Qué bueno. Porque no deberíamos sentirnos alegres, ni contentos, ni tranquilos, ni normalizar el pecado en nuestras vidas. El pecado no es la normalidad del creyente. Es una aberración en la vida de una nueva criatura. Y debería incomodarnos. Deberíamos decir, pero ¿por qué está pasando esto? Pero nunca nos debemos quedar en esa parte. Soy lo peor, soy miserable. ¿Quién me puede librar de ese cuerpo de muerte? Yo no puedo salir de acá. Nunca voy a dejar a un lado este pecado. Nunca debemos quedarnos ahí, porque la respuesta es inmediata. Aunque soy miserable por lo que el pecado hizo en mi vida, ¿quién me libra del cuerpo de muerte? Cristo. Cristo. Y eso es lo que dice Romanos 8. Romanos 8 entonces nos introduce, primero que todo en el versículo 1, a decir, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque a pesar de que algunas veces nos sentimos miserables, la razón por la cual yo no me quedo miserable y me quedo condenado y digo nunca podré salir de ese pecado, es porque recuerdo, es que mi salvación no es por mí, es por Cristo. Es que yo no le agrado a Dios por lo que hago o deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo en mi vida. Es que yo no estoy condenado, porque aquí no hay condenación si yo estoy en Cristo Jesús. Y debemos predicarle el evangelio a nuestras almas cuando nos encontramos caídos y abatidos por el pecado. Recordarnos, no hay condenación. Estoy en Cristo. Y Cristo me ha dado su justicia, me ha dado perdón, me ha dado su misericordia. No hay condenación en Él. Y aún más, recuerde con lo que dice el versículo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Encuentro una ley en mis miembros que va en contra de la ley de Dios? Bueno, mire lo que dice el versículo 3 y 4 del capítulo 8. 8, 3 y 4 dicen lo siguiente. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne del pecado. Y como ofrenda al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que mire esta realidad tan preciosa. No solamente Cristo no nos da condenación, sino que Él ya venció y ha condenado y ha dado libertad, no solamente de la ley que nos esclavizaba a cumplirlo y no tener libertad de hacerlo, sino también de nuestra carne. Recuerde lo que dijimos al principio. Ya no es no puedo no pecar. Por la obra de Cristo, yo puedo no pecar. Se dirá, pero ¿cómo? Si es duro, es difícil. Si a veces lo intento y vuelvo otra vez y caigo. ¿De dónde hallo yo esa victoria? Y Pablo nos recuerda, la victoria ya está ganada. Tú no ganas la victoria la ganó Cristo. Tú no ganas la libertad te fue concedida. Tú no ganas y no eres el que coge vida por ti mismo, se te ha dado vida. ¿Usted quiere hacer un ejercicio exegético bien interesante? Coja Romanos 6 al 8. Trace 2 columnas y lea meticulosamente, ahí sí, entre el bosque, uno por uno, cada uno de los versículos. A un lado, escriba todos los verbos que están Dios haciéndolo por nosotros. Nos ha resucitado, te ha dado vida, han sido liberados. Todos estos verbos que están de esa manera. Él ha hecho. Hago una lista. Y a la otra columna, hago una lista de los verbos de las acciones que Pablo nos manda o que Pablo nos dice que nosotros hagamos. Acciones nuestras que nosotros debemos hacer. Se va a sorprender. Porque todo lo difícil ya lo hizo Dios en Cristo Jesús. Libertad, hacer morir el pecado,
pagar por el precio. Todo eso ya lo hizo Jesús. ¿Y qué nos pide Dios a nosotros? Algo muy sencillo. Disfruten, preséntense, vivan. ¿Cuántos acá tienen hijos en el colegio? Una gran cantidad, de algunos todavía no en el colegio. Para que el niño vaya al colegio, ¿quién es el que más tiene que trabajar? ¿El papá o el hijo? El papá. Uno tiene que pagar la pensión, comprar los cuadernos, alistarles el almuerzo, levantarlos, alistarles el uniforme, casi que meterlos a bañar algunas veces, revisarles las tareas. ¿Y qué es lo que el niño tiene que hacer? Ir. Él tiene que ir. No hace nada, no, claro que tiene que hacer algo. Él tiene que ir, tiene que poner atención, tiene que disfrutar y vivir aquello por lo cual sus papás se han sacrificado y esforzado para que pueda vivir. Y como hijo puede decir, pues no hago nada, no pongo atención, no hago mis tareas. Y estaría despreciando el sacrificio y el regalo que sus padres le están dando de la educación. Pero realmente el logro de que pueda estudiar no es del hijo, es del padre. El hijo solo tiene que tomar la decisión de estudiar. Lo mismo es con nosotros. Cristo nos ha regalado vida, libertad, gracia, victoria. Usted solamente tiene que disfrutarlo, vivirlo en el Espíritu de Dios. Eso es lo que termina y con eso vamos cerrando. Romanos 8, versículos 5 al 8 dicen lo siguiente: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Recuerda que le había dicho eso? Nuestra mente es el secreto de la victoria. Si estoy constantemente pensando en cosas de la carne, si me rodeo de comportamientos, de costumbres, de hábitos que hacen que mi mente esté puesta en las cosas de la carne, adivine qué, pues voy a terminar haciendo las cosas de la carne. Pero, dice el versículo, los que viven conforme al Espíritu, ¿dónde colocan su mente? En las cosas del Espíritu. Versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero miren lo que el versículo 9, sin embargo ustedes no están en la carne, ¿sino en qué? En el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, hermanos, fíjese que esta victoria que nosotros tenemos en el Señor viene por ese poder del Espíritu Santo que vivimos en nosotros. El Espíritu Santo obra sobrenaturalmente. Lo que tú no puedes hacer, tú puedes creer que Dios a través de su Santo Espíritu lo puede hacer en ti. Porque la obra del Espíritu es crear a Cristo en nosotros, recordarnos a Cristo, exaltar a Cristo, formar el carácter de Cristo en el creyente. Y entonces coloco mi mente en las cosas del Espíritu. Y entonces usted dice, pero ¿por qué no puedo superar el pecado? Y ahora déjeme hacer una pregunta. A lo largo del día, ¿dónde está su mente? ¿Dónde está su mente? Empecemos por identificación. ¿Usted ha entendido que es una criatura nueva? Que ya no vive para usted, sino vive para Dios. Comience por ahí, porque quizás usted está esclavo, entre comillas, todavía del pecado, porque sigue viviendo para usted mismo. Y sigue tomando decisiones con usted como el maestro. Y se ha olvidado de que cuando usted dijo, Señor, está reconociendo que es otro el que toma las decisiones por usted. Identidad. Segundo, ¿dónde está su mente? A lo largo del día. Y aquí no se trata de legalismos, sino se trata de qué cosas nos ayudan a colocar nuestra mente en la carne o en el espíritu. De qué manera lo que hago en el día, las cosas que veo, las cosas que escucho, las cosas que hablo, de qué manera las cosas que me rodean ayudan a que mi mente esté puesta o en la carne o en el espíritu. Y siéntese juicioso a examinar su vida y diga, de pronto la única vez en que pienso en Dios es cuando ya pequé y me acuerdo de Él y digo, pero ¿por qué no me ayudaste, Dios? O solamente me estoy acordando de Dios cuando ya llegó la situación de tentación y sigo, uy, Señor, no, ayúdame con esto, pero todo el resto del día mi mente ha estado puesta en otra cosa, mi mente ha estado puesta en la carne. Entonces Cristo ya
lo ganó. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo obtuvo por nosotros. Y como creyentes, ahora nuestra labor es vivir esa libertad, buscar esas oportunidades, búsquelas ansiosamente. Busque que su mente esté puesta en la palabra de Cristo. Busque que sus meditaciones sean constantemente de día y de noche lo que Dios ha hecho por usted. Busque esas oportunidades de, si está en el trabajo, si está en la universidad, si está en el colegio, saber que usted no vive para sí. Ese trabajo no es simplemente para obtener plata. Ese trabajo es donde Dios lo puso para representarle a Él. Ese estudio no es simplemente para que usted tenga un título y pueda obtener un buen trabajo. Ese estudio es para que usted entienda el mundo que Dios ha diseñado, se sorprenda de lo que Dios ha hecho y obtenga de alguna manera una manera de servir a otros a través de su oficio, de su trabajo, y lo hace para la gloria de Dios. Cambie esa mentalidad de que vive para sí mismo y vive para el Señor. Y entendamos que esa libertad que Dios ha ganado, esa victoria que Dios ha ganado, no nos la puede quitar nadie. Nadie. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pablo termina este precioso capítulo, en los versículos 28 al 35, con declaraciones que deben llevar al creyente a decir: tengo que saltar rápidamente de sentirme miserable a sentirme bendecido. Cuando usted se halle en el 7:24 diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Rápidamente vaya al 28:35 y recuerde lo que Dios dice ahí para usted. Permítame terminar simplemente leyendo la realidad en la cual usted y yo nos encontramos día a día. Y sabemos, permítame lo pongo aquí en la nueva versión internacional. Dice el versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. ¿Y qué diremos entonces frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, indigencia o peligro o violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor. Aunque a veces nos sentimos miserables, somos más que vencedores. Disfrutemos de la vida, de la libertad, de la gracia y la victoria que Cristo Jesús ha ganado para nosotros. Permítame orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo en tu palabra, mi buen Señor. Gracias porque ella nos instruye, nos exhorta, nos anima. Yo te pido que esta densa exposición, mi Señor, de tantos pasajes bíblicos pueda hacer mella en nuestros corazones, que nos haga recordar una nueva realidad, que nos haga como creyentes tomar decisiones firmes de seguirte, de amarte, de dejar a un lado las cosas que nos distraen, mi buen Señor, y que nos hacen pensar en las cosas de la carne, que nos ayudes a vivir en la novedad que tenemos en el Espíritu. Y te pido por todos aquellos que en este lugar o de pronto a través de este video hoy están batallando con el pecado, o quizás hoy están sintiendo en derrota y en miseria. Trae a todos nosotros esa identidad nueva en Jesús. Recuérdanos lo que tú has logrado. Recuérdanos que estás con nosotros. Recuérdanos que no nos condenas, que tenemos la esperanza y la habilidad y la bendición de vivir para ti. Que esta sea una iglesia
cuya mente esté constantemente puesta en las cosas del Espíritu, para que de esa manera traigas tu vida y libertad y bondad y paz a cada familia y a cada lugar donde ellos van. En el nombre de Jesús. Amén.